Muchas gracias por estar presentes en esta audiencia pública. La reunión va a iniciar con la presentación del arquitecto Julio Guerra, director de la Oficina General del Sistema Metropolitano de Planificación del IMP, donde va a explicar un poco el proceso que se ha venido realizando para esta actualización parcial en el marco de la Ley DUS y su reglamento. ¿Sí? Arquitecto, a ver si usted puede iniciar. Muy buenos días a todos los asistentes. Agradecer su presencia para esta consulta, esta audiencia que se está haciendo para el tema de la actualización del Plan MET 2040. La actualización del Plan MET data del año pasado. Primero, la aprobación del Plan MET 2040 que se hizo el año 2022. El año 2033 se inició el proceso de actualización por un conjunto de temas, uno relacionado a la ley DUS y al decreto supremo 012, en donde establecen algunos aspectos específicos que requieren su adecuación. Entonces, por eso la actualización tiene el nombre de adecuación. Segundo, rectificación, porque hay algunos temas que en el plan MET eh, tuvieron algunos aspectos que no fueron considerados al momento de realizarse o aprobarse y por lo tanto se han rectificado y de igual manera se han subsanado algunos errores materiales que se habían indicado. Entonces, la explicación ahora es justamente estos tres aspectos, la cual justifican la actualización parcial del Plan MET 2040. Tenemos un marco normativo del documento. Esto está basado principalmente en el conjunto de ordenanzas que rige a la Municipalidad Metropolitana de Lima, 1, 2 a la Ley Orgánica de Municipalidades y principalmente a lo que es la Ley DUS, ¿no? Entonces, eh, vamos a decir que la actualización de este Plan MED 2040 se enmarca, vamos a decir, en las normas ya establecidas y que nos tenemos que adecuar o en todo caso lo tenemos que recoger eh, para poder hacer que este Plan MED cada vez sea, vamos a decir, más operativo para las instituciones. El segundo aspecto que vamos a tratar es en qué consiste la actualización y consiste en tres aspectos. Uno es la adecuación del Plan MED 2040, que está relacionado a la adecuación de la Ley 31.313, ¿no? Y al Decreto Supremo 012, que es el reglamento que ve todo lo que es planificación urbana, ¿no? Hay 5 aspectos en la cual hemos hecho la adecuación, el tema de nomenclaturas, principalmente en la clasificación de suelo, nomenclatura de los instrumentos de planificación urbana, relacionado principalmente a los planes específicos o los planeamientos integrales, la publicación del mapa de subclasificación del suelo. Inicialmente no había un mapa de subclasificación, ahora de acuerdo al Decreto Supremo 012 se establece esta subclasificación. Y el otro, el mapa de estructuración urbana, que es un aspecto fundamental que solicita el Decreto Supremo 012, que debe ser parte del contenido del Plan MET, ¿no? Y algunos otros casos de adecuación que vamos a ir explicando hacia adelante. El segundo aspecto es la adecuación por ordenanzas emitidas con posterioridad al Plan MET, ¿no? Hubieron un conjunto de ordenanzas que se emitieron desde el 2022 hasta el 2024, abril de este año. Entonces ahí vamos a explicar también qué ordenanzas fueron. Algunas de ellas el RIS de Caraballo, las zonas intangibles de Lima, la ordenanza 2542, las ordenanzas de varios planes específicos y planeamientos integrales que fueron aprobados. El cuarto aspecto está relacionado a la rectificación de la clasificación del suelo del Plan MET, es decir, cómo hemos pasado de la clasificación que inicialmente tenía el Plan MET 2040, cómo lo hemos adecuado al Decreto Supremo 012, principalmente en el tipo de suelo urbanizable. Entonces eso también lo vamos a explicar, en qué ha consistido y cuáles son los casos que se han desarrollado. Y el quinto aspecto es varias subsanaciones del Plan 2040
principalmente referido a la memoria, al contenido de la memoria, a los planos y a la base de datos que tenemos, ¿no? Entonces, todo eso se ha rectificado. Hay algunos casos específicos donde se ha subsanado, por ejemplo, el caso EXA, y otros errores materiales que se tuvieron el año 2040 y que ahora lo estamos actualizando y remediando, ¿no? Muy bien, con respecto al marco normativo, le habíamos mencionado claramente es que el año 2022 que se aprobó el Plan MET, si bien es cierto, el Plan MET se elaboró en el marco de la 022, del Decreto Supremo 022, ¿no? Todavía no existía el reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la Ley 31312. Entonces, ahí hubo, vamos a decir, eh, el primer tema que teníamos que hacer es cómo pasamos de la 022 a la 012, ¿no? Entonces, porque la 012 recién fue aprobada el año 22, después de haberse aprobado el Plan MET, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de actualización, principalmente ese es el tema que vamos a tomar en cuenta o vamos a desarrollar en esta actualización, ¿no? ¿En qué consiste la actualización parcial del Plan MED 2040? Entonces, el primer caso es se aplica a los componentes de la clasificación del suelo y a los planes complementarios 2040. Es importante mencionar que la ley 31313 y su reglamento establece algunos temas específicos de cómo debe ser la clasificación, cuál es la categoría de la clasificación del suelo, ¿no? Y cuáles son los tipos de planes, en qué casos se aplican los planes específicos y en qué casos se aplican los planeamientos integrales. Entonces, esa es uno de los primeros aspectos que se desarrolla. El segundo, rectificar las incompatibilidades o discordancias encontradas en los contenidos del Plan MED. Y el tercero, subsanar errores materiales, algunos nombres, nomenclaturas que sean deseados, ¿no? Eh, de acuerdo a la ley DUS, es una actualización parcial porque no estamos modificando todo el documento, son partes del documento que lo estamos desarrollando, ¿no? Y este proceso de actualización tiene un proceso participativo que se inició el año 23. El año 23 ya se hicieron varias reuniones, ¿no? Y ya se hizo una primera consulta. Actualmente estamos haciendo una segunda consulta para que también la población y todos los involucrados puedan opinar y desarrollar sus aportes a esta propuesta, ¿no? Entonces, y además la ley, el decreto supremo 012 y la ley DUS establece que las actualizaciones debe hacerse como mínimo una vez al año, ¿no? Entonces, en el marco al decreto también se está realizando esta actualización. Eh, es importante la actualización porque hay un tema bien, vamos a decir, que atañe a los ciudadanos, que es qué tipo de ciudad estamos construyendo, es decir, hasta dónde estamos creciendo y cómo estamos creciendo. ¿Y qué es lo que trata la clasificación del suelo? La clasificación del suelo lo que dice es hasta dónde es el área urbana y qué no puede ser área urbana. Entonces, esa definición es uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Para esta actualización, porque todo lo demás, sistema de transporte urbano, el tema de las áreas de planificación, las 5 áreas, ¿no? De planificación, el tema del sistema de parques y espacio público, eso no lo estamos todavía actualizando porque son contenidos que a la fecha no hemos tenido algunas demandas específicas sobre qué hacer en lo que dice el Plan MET, ¿no? Entonces, suponemos nosotros, por lo tanto, que todavía eso está en un proceso de maduración y que seguramente el próximo año o el subsiguiente estaremos haciendo las actualizaciones, si es que sean necesarios, para los otros temas específicos, ¿no? Además, el Plan MET establece que la especificación ya de los contenidos específicos de la clasificación del suelo que pasa a ser zonificación se hace en los planes de desarrollo urbano. Entonces, toda esa parte se estará trabajando en los planes de desarrollo urbano que actualmente en el IMP se están realizando 2 y que el próximo año se continuará con los siguientes planes, ¿no?
Y otro aspecto fundamental es, hemos tratado de precisar, seguramente no todo, pero quisiéramos que el plan sea aplicable al gestor local y al ciudadano. Es decir, cuando el ciudadano se acerca a la municipalidad inmediatamente tenga una respuesta para resolver los problemas del ciudadano. Esto se da principalmente en lo que es clasificación del suelo, cómo utilizar el suelo, en qué hay que utilizar el suelo, y eso es lo que estamos tratando de priorizar en el reglamento que estamos presentando. Eh, con respecto al reglamento, y aquí entramos ya a la nomenclatura de la clasificación del suelo, el Plan MET tenía tres tipos de clasificación: el suelo urbano, el suelo de conservación, solamente tenía dos, ¿no? El suelo urbano y el suelo de conservación. Sin embargo, la ley DUS establece que deben haber tres: el suelo urbano, el suelo de protección y el suelo rural, ¿no? Entonces, hay una primera adecuación entonces de la clasificación general del suelo, y la segunda está relacionado al tema de la subclasificación. Por ejemplo, el suelo urbano, si bien es cierto, casi realmente coinciden. Sin embargo, la clasificación de suelo urbanizable no necesariamente en el Plan MET estaba como suelo urbano, era una categoría adicional, ¿no? Y actualmente la ley DUS establece que debe estar como suelo urbano. Entonces, hemos adecuado esto y hemos tenido que ver cómo hacemos para que este suelo urbanizado que está establecido en el Plan 2040 lo adecuemos a esta subclasificación de suelo, ¿no? Hay una parte que ha pasado a ser urbano y hay otra parte que ha pasado a ser suelo de protección. Y el suelo de conservación, que antes estaba en el Plan Meta, ahora se está denominando suelo de protección, y tiene dos subdivisiones: el de conservación y el de riesgo, que son casi concordantes con lo que se tenía en el Plan MET, y el de generación, que principalmente es rural, ¿no? Entonces, eso sería. Entonces, lo que esta adecuación consiste justamente en eso, ¿no? En adecuarnos al marco de la ley 31.312, ley 2. Producto de todo esto es lo que ha salido ya el plano de clasificación del suelo general, donde establece cuál es urbano, cuál es rural y cuál es de protección. Como verán, tenemos ahí una gran parte, vamos a ver, para el futuro. Esto, como el plan es al 2040, tenemos una gran zona de protección que es importante desarrollar y conservarlo, y hay un suelo rural que también está en Lima Norte, en Lima Este y Lima Sur, y también en Balneario del Sur. Son los pequeños últimos espacios que tenemos que conservar como suelo rural, ¿no? En función de eso y a nivel de ya de la subclasificación del suelo, ¿no? Ya adecuado, vamos a decir, tenemos ahí, ustedes lo pueden ver en el documento más detalladamente, cómo están los porcentajes y dónde están ubicados este tipo de suelos, ¿no? Por decir, el suelo urbano representa el 38% de todo el ámbito de Lima metropolitana. El suelo de protección representa el 60%. Creemos que ese 60 es bien importante y debemos conservarlo, ¿no? Y el suelo rural, que cada vez está disminuyendo, representa el 2%. Entonces, esto es una tarea importante que en los planes de desarrollo urbano y en los planes urbanos distritales hay que ver cómo hacemos para preservar estas últimas áreas de suelo rural que todavía tenemos y que es necesario potenciarlos para tener una ciudad adecuada, ¿no? Entonces, y además, bueno, en este gráfico se podrá también desarrollar el suelo urbano consolidado, el suelo urbano de transformación, el suelo urbano en consolidación y el suelo urbanizable inmediato, ¿no? Es importante precisar, este suelo urbano inmediato, urbanizable inmediato, es importante pensar, todavía tenemos un 14% de suelo urbanizable inmediato, que como verán son principalmente en las zonas de laderas, ¿no? ¿No? Y en las zonas donde todavía tenemos algunos temas de riesgos.
Entonces, y además hay otro tema de que todo Balnearios del Sur es el principal aportante de suelo, o sea, el potencial para nuevas viviendas y el potencial para el desarrollo inmobiliario está en parte del sur y balnearios del sur, ¿no? Entonces, esto es importante desarrollarlo y verlo porque estamos generando suelo para el tema de vivienda y equipamiento en todo el sur de Lima Metropolitana. Eh, Anteriormente no estaba, ¿no? Muy bien, entonces, con respecto a las nomenclaturas, ¿no? Y con respecto a los temas de planes específicos, entonces, de igual manera, anteriormente en el Plan MED 2040 se tenían tres tipos de planes específicos, los planes específicos, los planeamientos integrales y los planes de tratamiento especial, ¿no? Entonces, esta clasificación no necesariamente coincidía con lo establecido en la ley DUS y entonces ahora ya tenemos, a pesar que tenemos los 6 tipos de planes, sin embargo, todos ellos se clasifican dentro de planes específicos, ¿no? Entonces se ha eliminado la categoría de planeamiento integral y se ha eliminado la categoría de planeamiento, los planes de tratamiento especial, lo cual administrativamente significa que para solicitar mejoras o adecuar espacios potenciales, ahora solamente se utilizará el instrumento de planeamiento específico en el conjunto de polígonos que se han colocado en el plan MED, ¿no? O sea, se siguen considerando los 6 tipos, solamente que todos serían planes específicos. Como verán también a nivel de cantidad de hectáreas, si bien es cierto, anteriormente había más hectáreas, 55,000 hectáreas, ahora se ha hecho una precisión más exacta de la cantidad de hectáreas que se tiene. Entonces, ahí está la subclasificación y los planes específicos identificados ya con una precisión de las hectáreas actuales que anteriormente no se había especificado, ¿no? El otro aspecto importante es que estamos estableciendo 3 áreas de estructuración urbana, ¿no? Estas áreas de estructuración urbana son aquellas que nos van a permitir plantear y pasar de esta estructuración a la zonificación por intensidades, ¿no? Entonces estamos estableciendo 3 áreas de estructuración urbana. La primera que está relacionada a de áreas de transformación de alta intensidad, ¿no? Que son los que están en rojo, que principalmente están en la zona de corredores y en las zonas de las centralidades que se tienen a nivel de Lima Metropolitana. Entonces, esas áreas están sujetas a tener mayor intensidad. Por lo tanto, al momento de hacer los planes de desarrollo urbano, los PDUs, la zonificación debe tratar y buscar que esas zonas se intensifiquen y tengan los mayores parámetros que les permitan utilizar mejor el suelo, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda son las áreas de exploración urbana 2, vamos a empezar por la tercera, que son las que están en azul, son, vamos a decir, las áreas de reestructuración urbana, pero de contención, es decir, vamos a tratar de que ahí la ciudad empiece a tener menores intensidades de uso, ¿no? Que requiere además bajar la intensidad, bajar los parámetros urbanos para un poco desincentivar el crecimiento urbano hacia todas estas zonas de ladera, y además que son los límites que se están relacionadas a las zonas de protección. Entonces, esa sería la tercera área de estructuración, y el resto son las áreas de consolidación, porque actualmente, de acuerdo a los indicadores que tenemos, estas zonas que están en amarillo todavía no han llegado al potencial que de acuerdo a la 012 estaba normado, es decir, altura de 4 o 5 pisos o coeficiente de edificación. Todas estas zonas en amarillo todavía no han llegado a tener ese máximo de consolidación. Entonces sería
una segunda área de estructuración en la cual se establecería un tipo de intensificación en los planes de desarrollo, ¿no? Entonces, eso sería lo segundo. El detalle y la precisión de cada una de estas áreas se desarrolla en los PDUs, ¿no? En este caso, en el Plan MET se establece estas tres áreas de estructuración urbana, ¿no? Y ya el detalle se va a desarrollar con el plano de zonificación en cada caso. Eh, Otros casos principalmente es un tema ya de nomenclatura, por ejemplo, está relacionado anteriormente decía en el 531, se hablaba que la zonificación se hacía para la zonificación la zonificación se establecerá a nivel de manzana y para establecer los diferentes tipos de las zonas y su regulación se tendrán en cuenta las recomendaciones urbanísticas, ¿no? En este caso se está retirando, por ejemplo, el punto 1, porque la ley DUS establece que la zonificación tiene un nivel de predio, ¿no? Entonces, entonces este es otro tipo de adecuación que tiene el Plan MED 2040. Hay un conjunto de ordenanzas que se han emitido, por ejemplo, el RIS de Caraballo, que fue aprobado el año 23 por ordenanza 2533, hace una zonificación y esto ha modificado la clasificación del suelo. En algunos casos, parte del área rural han pasado a ser zonas ya urbanas consolidadas, ¿no? O en proceso de consolidación, ¿no? Se puede ver aquí el RIS aprobado, aquí estaba el Plan MED 2040 esta zona y con la propuesta del RIS ya se ha cambiado el tipo de clasificación, ¿no? En el RIS de Caraballo también hay otra zona, entonces para cada caso, ¿no? El RIS de Caraballo ha ido modificando la clasificación del suelo y por lo tanto esto se ha tenido que adecuar de acuerdo a esta última ordenanza, ¿no? La ordenanza 2542 que establece cuáles son las áreas intangibles de Lima, que son el río Chillón, el río Rímac, el río Lurín y estas quebradas en balnearios del sur. Entonces ahí también se establecen polígonos que deben ser de protección, ¿no? Clasificación de suelo de protección y no urbanizable de riesgo. Entonces, esto también se ha considerado y se ha incrementado en la clasificación del suelo, ¿no? El plan específico de Canto Grande, la ordenanza 2577, en donde también establece un tipo de intensidades en esta aprobación, lo que altera lo que decía en el plan MED, ¿no? Cómo estaba clasificado, y entonces ahora se hace una modificación y altera la clasificación del suelo. Igualito en el planeamiento integral Punta Negra Chaco Boreal establece una clasificación y esa ha sido modificada ya en la clasificación del suelo, ¿no? El planeamiento de Chaco Boreal también, la ordenanza 2582 también establece un tipo de zonificación y esto ya le da un nuevo tipo de clasificación. Antes era urbanizable y ahora es ya urbano en consolidación, ¿no? El plan específico Condominio Río del Sol también le establece un tipo de zonificación y por lo tanto al tener zonificación ya se cambia la clasificación que estaba aprobado en el plan MED 2040. El plan específico El Suche, que también ya ha sido aprobada por ordenanza 2562, también se establece estos cambios solicitados, ¿no? El plan específico de Quebrada Retamal, aprobado por ordenanza 2561, también ya le da una zonificación y por lo tanto esta zonificación se recoge en la clasificación del suelo, ¿no? Entonces, ese conjunto de ordenanzas demandan al plan MED que se vaya actualizando, ¿no? La rectificación del plan MED 2040. Las casuísticas identificadas, entonces aquí le voy a pasar a la ingeniera Fiorella Chero para que pueda explicar estas casuísticas que se han identificado. ¿Qué tal? Buenos días. Continuando con la presentación, este,
Continuando con la presentación, ahora se expondrá el punto 2 del proceso de la actualización parcial correspondiente a la rectificación de la clasificación de suelo. Esta rectificación se ha realizado porque se encontraron incompatibilidades entre los contenidos del plan metropolitano. Las hemos clasificado en 4 casuísticas. La primera de ellas es la incompatibilidad entre el plano PDF aprobado y la GDB, donde se identificaron polígonos incongruentes entre el plano de clasificación de suelo en PDF y la capa de la GDB aprobada. ¿A qué se refiere con la capa de la GDB aprobada? A la cartografía que nosotros podemos visualizar en cualquier software GIS, ArcGIS Pro, ArcMap, etc. Se identificaron 66 polígonos incompatibles. La casuística 2, donde se identificaron superposición de polígonos también en la cartografía, que tenían la misma área, sin embargo, presentaban distintas categorías de clasificación y de su clasificación del suelo, identificándose 26 polígonos incompatibles. Lo referido a la casuística 3 es la incompatibilidad entre la tabla de atributos. Si bien en esta casuística no existía superposición de polígonos, sí había una diferencia en la base de datos de la capa, donde habían incongruencias en las categorías de clasificación de suelo y de subclasificación. Se identificaron 13 polígonos con esta casuística. Y la última casuística, que es una casuística agregada para esta segunda consulta pública del plan metropolitano, es la incompatibilidad en la clasificación del suelo referido a los polígonos que tienen ya ocupación urbana y tenían zonificación vigente, cuya clasificación de suelo que se le había asignado, por ejemplo, un suelo de conservación, no correspondía. Se identificaron aproximadamente 343 polígonos incompatibles. La siguiente, por favor. Para mostrarles gráficamente lo que he explicado en la presentación anterior, la primera casuística, que está referida a la incompatibilidad entre el plano en PDF aprobado y la cartografía, nos muestra en la imagen derecha que en el plano PDF este polígono estaba aprobado como un suelo urbano. Sin embargo, en la cartografía, cuando se revisaba a detalle, me indicaba que era un suelo urbanizable, entonces por ello se debería tomar una decisión. En la casuística 2, referida a la superposición de polígonos, existía en la cartografía 2 polígonos con el mismo área, el mismo perímetro, pero con información de la clasificación diferente o incongruente, ¿no? Por un lado me indicaba que era rural y por otro lado me indicaba que era un suelo de protección. En la siguiente. En la casuística 3, es una incompatibilidad en la misma base de datos, ¿no? En la tabla de atributos. Como ustedes pueden ver, en la data me indicaba que su clasificación de suelo era un suelo de protección, sin embargo, en la subclasificación me indicaba como un suelo urbanizable, ¿no? Se identificaron 13 polígonos, como lo mencioné. Y en este caso, que es la casuística agregada para esta audiencia, son los polígonos que tienen ocupación urbana y que tienen zonificación vigente, ¿no? Acá se aprecia que este polígono tiene ocupación y tiene zonificación vigente, sin embargo, se le había asignado un suelo de clasificación de protección. La siguiente. Se elaboró una metodología ya desde el año pasado que se presentó en la primera consulta pública, donde se trabajaron 6 esquemas con las incompatibilidades encontradas entre suelo urbano versus suelo de protección, suelo urbanizable versus suelos de protección, el suelo urbanizable versus suelo rural, el suelo de protección versus el suelo rural, el suelo urbanizable versus el suelo urbano y la clasificación de suelo como tal. Para definir los criterios y tomar una decisión final de qué clasificación le correspondía, se tomó en cuenta el diagnóstico mismo del Plan MED, contenido en la cartografía que fue aprobada por la Ordenanza 2499. Se usó como base la imagen satelital de Google Earth, las ordenanzas provinciales aprobadas con posterioridad al Plan Metropolitano, que ya fue explicado en la primera parte, la zonificación vigente aprobada con ordenanzas municipales, y por último, un criterio que fueron los proyectos priorizados hasta la fecha y que se encuentran en las etapas de preinversión e inversión a cargo de la unidad de estudios y la unidad de obra del PAS-LC del Ministerio de Vivienda, ¿no? Del proyecto de agua segura para el Lima Callao, que fue entregado por
por esta institución al IMP mediante oficio 591. Voy a tratar de explicar de manera sucinta de qué trataban cada uno de estos esquemas y cuáles son los criterios que se ha considerado. Para el esquema 1, encontrando la incompatibilidad entre suelo urbano versus un suelo de protección, primero se inició con el criterio si contaba o no con una ordenanza provincial posterior a la aprobación del plan metropolitano. Si se tenía esta ordenanza provincial, se rectificaba según la categoría que correspondía en los artículos de la ordenanza. Si es que era no, se analizaba el segundo criterio, que era si era afecto o no a un área de protección, por ejemplo, sitios arqueológicos, ecosistemas frágiles o áreas de conservación regional. Si era así, le correspondía automáticamente el suelo de protección. Y si no, se verificaba el criterio de la ocupación urbana. El criterio de la ocupación urbana, si era mayor o igual al 20% de su superficie, si esto era así, se analizaba el tema del riesgo. Si presentaba riesgo no mitigable, de acuerdo a la resolución ministerial 061-2018 o a la ordenanza 2542 aprobada por la Municipalidad de Lima en el 2023. Si esto correspondía, automáticamente le corresponde a una clasificación de protección, y si no es así, le corresponde una clasificación de suelo urbano. Si nos vamos al flujo de la derecha, identificando que esta ocupación no es mayor al 20% de su superficie, se analizaba la zonificación urbana predominante. Si contaba con una zonificación urbana, le correspondía un suelo urbano, y si no, se analizaba el tema del peligro alto, ¿no? Identificado en el diagnóstico del plan metropolitano. Si es que sí, le correspondía un suelo de protección, y si era que no, le correspondía a un suelo urbano. La siguiente. En el esquema 2, bueno, el análisis es el mismo, con la única diferencia que la incompatibilidad encontrada fue entre un suelo urbanizable versus un suelo de protección. La siguiente. En el esquema 3, que es un suelo urbanizable versus un suelo rural, se inicia con el mismo criterio, identificando si se cuenta o no con una ordenanza provincial posterior al plan metropolitano, y si es así, se rectifica. Si es que es no, se evalúa igual lo que es la ocupación urbana. Si tiene una ocupación urbana mayor al 20%, correspondería a un suelo urbanizable. Si es que es no, se verifica lo que es la zonificación urbana, ¿no? Si tiene zonificación urbana predominante, correspondería a un suelo urbanizable, y si es que es no, correspondería a una clasificación de suelo rural. La siguiente, por favor. Con respecto al esquema 4, fueron las incompatibilidades encontradas entre suelo de protección versus un suelo rural, ¿no? El mismo criterio inicial de la ordenanza provincial, luego el segundo criterio de la afectación a áreas de protección, y en este caso, la zonificación urbana es la que me definía. Si son categorías con fines agrícolas o similares, correspondían a un suelo rural, y si es que no, correspondían a un suelo de protección. En el esquema 5, se analizaba según criterios de servicios básicos, infraestructura vial, equipamientos, parques. Este es el esquema 6 referido a la subclasificación de suelo. No me voy a detener mucho en esto para continuar. Igual vamos a explicar unos casos de aplicación de estos esquemas para que se pueda entender mejor lo que he dicho en la presentación anterior. Vamos a empezar con la casuística 3, que era la incompatibilidad en la tabla de atributos, es decir, en la base de datos, poniendo un ejemplo del esquema 1. En el caso de la casuística 3, mencioné que la incompatibilidad estaba referida a la data, ¿no? En la tabla me mencionaba que era una clasificación de suelo de protección, sin embargo, en su subclasificación me dice que es un suelo urbano consolidado. Entonces se tendría que tomar una decisión para este polígono. Se utilizaría el esquema 1, que como primer criterio me pedía evaluar si tenía ordenanzas aprobadas posteriores. En este caso no, entonces se pasaba al segundo criterio, si era verificar si contaba con una afectación a un área de protección. En este caso se verificó que sí, que correspondía o estaba superpuesto a una zona arqueológica. Por ello, la decisión final fue clasificación de protección y su clasificación de suelo no urbanizable de conservación. Con respecto a la casuística 2, que era la superposición de polígonos, vamos a explicar un ejemplo del esquema 2. En este caso, que era superposición de polígonos en la data cartográfica,
Uno de los polígonos me indicaba que era suelo urbanizable y el otro polígono me indicaba que era un suelo de protección. Entonces, para este caso, se tomó en cuenta el esquema 2, iniciando con el primer criterio, verificando si contaba con ordenanza aprobada, no cuenta, tampoco cuenta con una afectación a áreas de protección, se analiza la ocupación y si es mayor al 20% de su superficie, por ende se pasó a analizar las zonas de riesgos no mitigables según la resolución ministerial y la ordenanza 2542. Por lo tanto, se definió un suelo urbanizable eliminándose el polígono con ID 4896. La misma casuística con un ejemplo del esquema 4, la siguiente. En este caso, la incompatibilidad era entre un suelo rural y un suelo de protección. Existían polígonos superpuestos donde por un lado me indicaba la cartografía que era un suelo rural y por otro lado me indicaba que era un suelo de protección. Entonces se verificó que no cuente con ordenanza aprobada, no contaba con afectación a un área de protección, sin embargo la categoría de zonificación que tiene vigente es zonificación agropecuaria. Por eso se decidió que la clasificación de suelo final fuera de suelo rural, ¿no? Eliminándose el polígono de suelo de protección. Con respecto a la casuística 1, que es la incompatibilidad entre el plano de la clasificación del suelo en PDF y la cartografía, vamos a explicar 3 esquemas de forma muy rápida. En este caso, en la versión en la cartografía me indicaba que era un suelo de protección, sin embargo en la versión del plano que está en la derecha me lo indicaba como urbanizable. Entonces se hizo el mismo análisis con el esquema 2, que no contaba con una ordenanza aprobada posterior al plan MEC, no contaba con una afectación a obra de protección, no cuenta con una ocupación mayor al 20% de su superficie, tampoco cuenta con una zonificación urbana, sin embargo sí presentaba peligro natural muy alto, predominante, identificado en el diagnóstico del plan metropolitano y le correspondía un suelo, por ello le corresponde un suelo de protección, con su clasificación de suelo no urbanizable de conservación. En este caso es una incompatibilidad entre suelo urbanizable versus el suelo urbano. Acá se usó el esquema 5, donde se identificaron o se analizó criterios de servicios básicos, infraestructura vial, equipamientos y parques. Esta información se usó del diagnóstico del plan metropolitano, donde me identificó servicios, se identificó si contaba con servicios de agua y alcantarillado, también con infraestructura vial y con equipamiento de educación y recreación en un radio no mayor a 500 metros, ¿no? Esa es la puntuación obtenida, es de 4, por ello se determinó que la clasificación de suelo que le correspondía a este polígono es el suelo urbano consolidado. Y la última, que es la casuística agregada para esta consulta pública, es la incompatibilidad en la clasificación de suelo de los polígonos que tienen ocupación y zonificación urbana. La siguiente es el polígono que mostré al inicio, que si bien tiene ocupación y tiene zonificación, estaba clasificado como un suelo de conservación. Y adicionalmente se tomó en cuenta que este polígono está inmerso en uno de los proyectos priorizados del Ministerio de Vivienda, de Paz LC. Bueno, estos son otros casos que no implican alteración a la clasificación de suelo. Fueron errores topológicos encontrados como polígonos duplicados, pero que tenían la misma información, espacios vacíos, superposición de polígonos menores, que se corrigieron con edición topológica, ¿no? En el software ArcGIS. Por último, la subsanación de errores materiales. Fueron incongruencias encontradas entre la memoria, los planos y la cartografía, ¿no? Por ejemplo, subsanación de errores como la codificación, que en la memoria no se encontraba el código, sin embargo, en el plano aprobado sí, y también habían algunos que se habían omitido. Entonces se trató de corregir esas incongruencias. Y con respecto a la subsanación del caso EXA, sí fue, bueno, una omisión por parte del plan MEGA aprobado, una subsanación, ya que en su momento, en la consulta pública, se le definió que era un suelo urbano, sin embargo se aprobó con un suelo de conservación. Es por ello que ahora se ha hecho esa subsanación, otorgándole una clasificación de un suelo urbano en transformación.
Bueno, ese es un error material donde indica en la página 141 que mientras no se aprueben los PDUs, el suelo mantendrá su clasificación actual y será regulado por las normas de zonificación vigentes. Debería decir que mientras no se aprueben los PDUs, el suelo mantendrá su calificación actual, ¿no? Y seguirá regulado por las normas de zonificación vigentes, ¿no? Acá ya le doy pase al arquitecto para que continúe con la propuesta del reglamento de la clasificación del suelo. Un aspecto que se ha incluido en esta actualización es poder reglamentar la clasificación del suelo para poder exactamente gestionar estos suelos que se han definido, ¿no? Mientras que la parte urbana lo va a definir el plan de desarrollo urbano a través de la zonificación, pero sí es necesario definir qué pasa con los otros tipos de suelo, ¿no? Entonces, lo que se hace es, ustedes tienen la propuesta de la ordenanza, ahorita vamos a proyectarlo, ¿no? La idea es que esta ordenanza primero defina cuáles son estos tipos de suelos y qué tipo y cuál es el uso y cómo se hace la transformación, cómo se hacen las habilitaciones en cada uno de ellos, ¿no? Entonces voy a pasar a proyectar la, la ordenanza. Un momento, por favor. El reglamento, disculpen, la propuesta de reglamento. ¿Se ve, no? ¿Se ve el reglamento? Ok. El reglamento de la clasificación del suelo tiene un primer título que es la clasificación del suelo, ¿no? O sea, un poco establece dónde es el ámbito de aplicación, es la provincia de Lima, ¿no? Las definiciones específicas, ¿no? Y el tema de la prevalencia de la clasificación del suelo. Entonces, esto es bien importante definirlo porque para poder hacer la zonificación, lo primero que debe verificarse es que si el suelo es urbano, es rural o es de protección. Entonces, esto es importante señalarlo, ¿no? Por ejemplo, para los planes de desarrollo urbano, lo más importante es verificar que si voy a zonificar un área, esta tiene que estar principalmente delimitada como área urbana, ¿no? Salvo que algunas excepciones que se establecen en los títulos siguientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una definición de suelo urbano, ¿no? ¿Qué tipos de suelo urbano hay, ¿no? Cómo se desarrollan las habilitaciones urbanas en estos casos, ¿no? Cómo se desarrolla el tema de la priorización de vivienda de interés en cada uno de estos casos, ¿no? Entonces, esto es un tema. Cómo se identifica el suelo urbano. Aquí hay algunas provisiones de qué no debe ubicarse, ¿no? Algunas áreas de tratamiento para el saneamiento físico, ¿no? Las zonas de desarrollo obligatorio y prioritario, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces, en este caso serán los PDUs los que van a establecer estos criterios y la tasa adicional del impuesto predial para estos casos, ¿no? Entonces, todo lo que está relacionado al suelo urbano. Y ahí se define qué cosa es el suelo urbano consolidado, ¿no? Cómo se hace la habilitación y cuáles son los criterios para la densificación. Para el suelo urbano de transformación, ¿no? Y de igualitos, que la idea es que están en el marco de un plan específico, ¿no? Y ahí se plantea acciones de renovación o regeneración urbana en estas zonas de transformación. Tenemos el suelo urbano en consolidación, que también se define qué cosas son. Y aquí hay un capítulo importante en la cual estamos planteando, es la reconversión del suelo urbano consolidado. O sea, eh, cómo pasar de suelo urbano consolidado, cómo pasar de suelo urbano en consolidación a suelo urbano consolidado, ¿no? En este caso, hay dos opciones, uno a través del plan específico o dos es a través del PDU, de tal manera que luego en la siguiente actualización del plan MET se incorpora esto ya no como suelo urbano en consolidación, sino como suelo urbano consolidado, ¿no? Entonces, esta categoría lo define específicamente el PDU. Es en estas zonas la idea de trabajar el mejoramiento integral de barrios porque están en proceso de consolidación, entonces aquí deben desarrollar
acciones principalmente a ese mejoramiento, y también el mejoramiento, la habilitación urbana de oficio, que es importante desarrollar, para lo cual la Municipalidad de Lima y las municipalidades distritales deben empezar a desarrollar por oficio estas habilitaciones urbanas, ¿no? El suelo urbanizable, que es aquí un tema bien, ¿cómo hacemos para que este suelo urbanizable se pase a un proceso de consolidación y se desarrolle acción? Entonces acá se define a qué denominamos suelo urbanizable. Se define la tipología de suelos urbanizables, son dos principalmente, ¿no? El suelo urbanizable inmediato y el suelo urbano de conservación, o de el suelo urbanizable en el largo plazo, ¿no? Entonces, en el caso de Lima solamente se ha definido suelo urbanizable inmediato, porque son las áreas donde sí se puede realizar y pasar de urbanizable inmediato a suelo urbano en consolidación, ¿no? Eh, en estos casos, todo el área de suelo urbanizable puede pasar a suelo urbano a través de un plan específico, por lo tanto, se hace a través de una ordenanza y a través de este plan específico que incorpora estos suelos urbanizables a área urbana en consolidación, ¿no? Eh, Otro tema en la cual se puede pasar de suelo urbanizable a suelo urbano es la culminación del procedimiento de habilitación urbana mediante una resolución administrativa, y el otro es la evaluación que se realiza en los planes de desarrollo urbano, en los PDUs, ¿no? Entonces hay tres posibilidades para que este suelo urbano inmediato pueda pasar a ser parte del suelo urbano. Eh, el, Aquí hay un tema de todo el tema de plan específico de mejoramiento integral de barrio que corresponde al tipo 4. Entonces, todas estas zonas, ¿no? Deben tener unos planes tipo 4, que la idea es de que estén desarrollados en el marco de un plan específico, y además que puedan ser a solicitud de los ciudadanos, a la solicitud de la municipalidad, la elaboración de estos planes, ¿no? Eh, un tema bien importante que hemos incorporado en este reglamento es, si bien es cierto, nosotros estamos reconociendo unas áreas urbanizables, sin embargo, estas áreas urbanizables deberían tener un tiempo para ser usados. Si es que en ese tiempo que no se usa, no se desarrollan las acciones de mitigación o las acciones específicas de habilitación, entonces pasan a ser nuevamente recategorizados y podrían ser motivos de resentamiento poblacional al no haber cumplido, por ejemplo, con la mitigación de riesgos. Si es que se ha definido una zona urbanizable y no han realizado el plan específico, y además no han desarrollado una zona de toda la parte mitigable, entonces pasan a ser un área de resentamiento poblacional, ¿no? Y esto está en el marco de de la Ley DUS, del Decreto Supremo 02. Suelo de protección, también se define qué cosa es el suelo de protección, ¿no? Eh, Se define que es, principalmente cuáles son las zonas de riesgo no mitigable, cuáles son los derechos adicionales de edificación para estas zonas, que todas estas zonas podrían ser zonas generadores de derechos adicionales, es decir, partes de un DAET, de tal manera que, si bien es cierto, los propietarios no pueden construir, pero pueden ser motivo que esa posibilidad de no construcción lo desarrollen en la ciudad, ¿no? Y entonces, para cada tipo de suelo urbanizable de conservación hay una clasificación, hay una tipología, la conservación, o sea, un poco tratar de que se desarrolle la conservación de los ecosistemas. Creo que ese es el fin fundamental. Los mecanismos de los servicios de ecosistemas, que tiene que estar relacionado, la definición de áreas de conservación regional, la definición de áreas natural protegidas de refugio, o los corredores ribereños de Costa Verde. Todos ellos son parte de este suelo no urbanizable, ¿no? Los retiros de condición de bien integrante, cuando es posible que pueda dejarse de ser zona de conservación o protección, ¿no?
la desafectación del suelo no urbanizable, entonces se podrá hacer solamente en dos casos, bajo el supuesto excepcional de la desafectación, ¿no? O en caso de que el suelo no urbanizable ocupado antes de la aprobación del presente reglamento no presente condiciones de riesgo. Entonces, ahí habría, a través de un plan específico, podrían ser considerados desafectados de suelo de protección, ¿no? Aquí hay todo un capítulo desarrollado a todo lo que es el suelo no urbanizable de riesgos, que también establece los tipos de zonificación y establece cuáles son las fajas marginales del río Chillón, y luego el suelo rural también. Importante precisar que en los casos suelo no urbanizable de riesgo, eh, es importante que se puede desarrollar acciones de mitigación de riesgo. Si son acciones de mitigación de riesgo, ¿no? Y no están dentro de la categoría de protección, entonces estas podrían ser presentadas a través de un plan específico, como se menciona anteriormente, como zonas de ampliación de suelo urbano, ¿no? De igual manera, el suelo rural son áreas destinadas principalmente a actividades agroproductivos, ¿no? Eh, tienen usos complementarios. No solamente se trata de trabajar la parte productiva, sino alrededor de esta área productiva, desarrollar otro tipo de actividades que permitan consolidar este suelo rural, ¿no? Derechos adicionales también se convierten en ser parte de las zonas DAET, ¿no? Y es posible que el suelo rural pase a ser suelo urbanizable, pero esto solamente se hace a través de de una modificación del plan MET, ¿no? Si es que es necesario desarrollar. ¿No? Decíamos que también el suelo tanto urbanizable de riesgo como el suelo no urbanizable de conservación, la idea es que no se queden solamente como suelo de conservación, sino potenciemos ese uso a través, potenciemos esas áreas a través de algunos usos, ¿no? Que sean compatibles como zona de recreación pública, ¿no? Como algunas zonas recreativas activas o pasivas, plazas, parques, miradores o edificaciones no permanentes que no afecten el ecosistema, como juegos infantiles y otras de reglamentación especial que se desarrollen en el plan específico. Entonces, es posible hacer que en el área de suelo no urbanizable de conservación potenciemos ese uso, inclusive también con actividades económicas como plantaciones forestales o agroforestales que permitan hacer que ese valor del suelo se desarrolle, ¿no? Eh, bueno, y eso sería el reglamento, de tal manera que este reglamento nos permita posteriormente hacer una evaluación y verificar que el suelo se está desarrollando. O sea, para nosotros lo más importante es desarrollar el tipo de suelo que estamos, consolidar el tipo de suelo, ¿no? Una cosa es decir de protección y no hagamos nada, y luego vengan las urbanizaciones clandestinas, informales, y no tengamos el criterio de haberle dado el valor anteriormente, ¿no? Entonces, todo esto está en este reglamento, ¿no? Hay un tema de disposiciones organizativas o de competencias, ¿no? Y también hemos incorporado un título de disposiciones sancionadoras, ¿no? Eh, Proponemos que exista responsabilidad penal en temas de planificación urbana, ¿no? Cuando se incumplan la normativa de gestión de riesgo de desastres, cuando se otorga derechos o se promueva la ocupación de suelos de protección rural y urbanizable, cuando se ocupa o se permite la ocupación de predios de áreas no permitidas dentro del suelo rural de protección y urbanizable, cuando se utiliza tierras de suelo de agricultura para fines de expansión urbana o de extracción o de elaboración de materiales de construcción sin cambio de uso, o autorizar o pronunciarse favorablemente sobre un proyecto de urbanización para otras actividades no conforme con los planes de uso, ¿no? O alteración al ambiente natural o al paisaje urbano, rural o modificación de flora o fauna, ¿no? Entonces, también se ha
planteado la responsabilidad administrativa en temas de planificación urbana, donde se encuentra prohibido, bajo responsabilidad administrativa, ocupar y permitir la ocupación de predios sin contar con el informe de evaluación de riesgos, ocupar o permitir la ocupación de predios sin contar con instrumentos de planificación, o ocupar predios contraviniendo la clasificación del suelo previsto en el plan, ¿no? Entonces, estamos incorporando estas acciones sancionadoras para que también el gestor, planificador y el gestor de la municipalidad pueda tomar las mejores decisiones a lo que se está planteando, ¿no? Bueno, esto sería la propuesta eh, del reglamento de clasificación de suelo. Ok, con esto terminaríamos entonces. Bueno, y hay una última parte después del reglamento, es que todavía estamos en un proceso de consulta y por lo tanto tenemos hasta el 19 o 20 de julio de este mes para poder presentar acá le voy a dejar a la ingeniera Fiorella Chero para que nos explique eh, cómo poder participar o dar recomendaciones, observaciones a propuesta de Plan Med que se está presentando. Sí, voy a explicar de manera rápida cómo pueden participar del proceso y luego de eso vamos a abrir el micrófono a los participantes para sus consultas y también responder algunas preguntas que están en el chat. A ver, voy a compartir mi pantalla. Algunas municipalidades, sí se puede ver, ¿no? Algunas de las municipalidades de los gobiernos locales se les han enviado el link para que puedan ingresar a la página del IMP. Cuando se ingresa a la página del IMP, nos vamos al ítem de planificación, en la pestaña de Plan Med, en el segundo ítem, apartado, donde menciona la actualización y está toda la información que se ha expuesto, las fechas que ya estamos en la audiencia pública virtual y acá está toda la documentación a descargar. Está el formulario de participación ciudadana que ustedes los descargan y si tienen algún aporte, comentario u observación, puede ser enviado a mesa de partes virtual, ¿no? Aquí también está el correo institucional del IMP, están todos los documentos de propuesta. Lo que ahora se ha expuesto es una versión bastante resumida de lo que contiene este documento. Están las propuestas de los mapas expuestos, el de clasificación, el de subclasificación, el de delimitación de áreas para planes complementarios, el mapa de estructuración urbana. Asimismo está el reglamento que ha expuesto el arquitecto Guerra, la ordenanza que aprobaría esta actualización parcial, y también están los documentos, ¿no? Los documentos que se han actualizado, así como el resumen ejecutivo. Y por último hay un visor, voy a entrar al visor para que lo puedan observar, donde se encuentra la cartografía y la clasificación del suelo adecuada, rectificada y subsanada. Entonces, si ustedes entran a las pestañas de adecuación, aquí están las capas. Es un visor súper fácil de poder manipularlo. Está la capa de clasificación, de su clasificación, las áreas de estructuración urbana, los planes complementarios y en la pestaña de rectificación están las 4 casuísticas que expliqué, ¿no? Los polígonos explicados por cada casuística y por último la subsanación del caso EXA, que es la única subsanación gráfica, ¿no? Eso sería, ahorita vamos a abrir el micrófono, creo que arquitecto primero respondemos las preguntas del chat y luego abrimos micrófonos por favor a los que deseen participar. De acuerdo. A ver, primero, Sí. ratito que todavía están ingresando, ya. Creo que, a ver, Johnny, si nos esperas un momento, por favor, para resolver las preguntas del chat. Respondemos rápidamente las Sí, preguntas que están en el chat sí, y luego damos la apertura a todos, ¿eh? sí, a ver, A ver. a ver, yo le leo, arquitecto, un momento. A ver, la primera pregunta es de Ronald Reto. Él tiene dos preguntas, ¿no? Una, buenos días. Las áreas de protección y tratamiento paisajístico también están siendo tomadas en cuenta. ¿Y cuál sería la fecha o mes probable de su aprobación? Le dejo el micrófono, arquitecto.
A ver, un momentito, quiero poner bien. Ya, uno es sobre las áreas de protección y tratamiento paisajístico, PTP. Lo que sucede es que ahora con la ley DUS y el decreto 012, ese tipo de la zonificación específica como PTP ya no estaría vigente con la ley DUS. Entonces, en cambio de eso, ¿no? En cambio de lo que es PTP, podrían estar las zonas de recreación o las zonas de conservación o las zonas de protección. Entonces, muchas áreas de PTP han sido consideradas como áreas de protección, ¿no? Eh, y en la zonificación, muchas áreas de PTP van a tener que ser modificados a zona de reglamentación especial, a zonas de recreación, tal como estipula el decreto supremo 012, ¿no? Entonces, como PTP, sí se está considerando el concepto solamente con otro nombre, zona de conservación o zonas en la zonificación va a tener otro nombre. Ahora, el 100% de las zonas de protección y tratamiento que están en las zonificaciones actualmente han sido, vamos a decir, muchas de esas áreas han sido ocupadas y entonces se encuentran dentro de las casuísticas que hemos expuesto anteriormente, ¿no? Entonces hay algunas partes PTP que ya están ocupadas y que entonces se han puesto como zonas de urbanizables inmediatas, que para que tengan zonificación van a tener que presentar un plan específico y dentro del plan específico uno de los criterios fundamentales está el tema de la evaluación de riesgo, ¿no? Entonces eso sería con respecto a PTP. Con respecto, ¿cuál sería la fecha más o menos aprobable de su aprobación? Nosotros, de acuerdo a la norma, debemos absolver todas las preguntas, hacer el análisis de sus consultas, ver cuáles se incorporan, cuáles tienen sustento para incorporarse, y todas de ellas tenemos 15 días adicionales. O sea, nosotros en el mes de agosto estamos enviando a a la Comisión de Desarrollo Urbano el informe final y entonces la Comisión de Desarrollo Urbano ya tiene un procedimiento que primero lo aprueba en la comisión y luego pasa a al Consejo Municipal en pleno para su aprobación, ¿no? Puede ser observado, entonces como IMP nosotros tenemos un cronograma que en el mes de agosto estamos enviando el documento a la municipalidad. Ya, tenemos otra pregunta de Elvis Pimentel, de la Municipalidad de Santa Anita. Él consulta, el PDM Norte está avanzando exitosamente. Quisiera aprovechar en preguntar cuándo iniciaremos en Lima Este. Sí, o sea, en este caso la idea es de que los, las otras Limas, Lima Este, Lima Balneario del Sur, tenemos programado oficialmente para el para el próximo año, ¿no? O sea, la elaboración de Lima Este. La experiencia del plan de Lima Norte nos ha dado muchas enseñanzas, vamos a decir, que el proceso de formulación va a ser mucho más ágil, mucho más rápido, ¿no? Principalmente en el tema de la zonificación por intensidades, inclusive el diseño que vamos a hacer para la elaboración de Lima Este, Lima Balnearios y Lima Centro va a ser bien descentralizado con mucha participación de las municipalidades distritales. Y solo para adicionar, en este caso se está presentando la actualización parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano de todo Lima. En el caso de Lima Norte y Lima Este, aquí se desarrollan lo que son los planes de desarrollo urbano, valga la redundancia. Entonces, para identificar y no confundir las escalas de los planes, ¿no? Del plan metropolitano y los planes de desarrollo urbano. La otra consulta es de Carlos Morales. Él tiene, bueno, varias, vamos a leer dos que tienen que ver el mismo tema. Buenos días. Una vez que se tenga la estructuración urbana aprobada, ¿qué impactos va a generar a nivel de actos administrativos, licencias? Y por Por otra ejemplo. parte, si la aprobación de la actualización parcial va a incorporar el sustento técnico de dichas áreas de estructuración urbana, es decir, qué se delimita, por qué y qué implicancias va a generar cada caso. Uh-huh. O sea, no va a tener ningún impacto porque lo que se plantea son tres áreas bien definidas
para decir cómo se va a zonificar. El que va no necesariamente a cambiar, pero sí va a precisar los actos administrativos, va a ser la zonificación. O sea, dentro del área de estructuración 1, que es densificación alta, por ejemplo, es la zonificación por intensidad, es la que va a precisar qué tipo de usos se dan, cuáles son los parámetros urbanos, ¿no? En este caso, lo que plantea las áreas de estructuración es un aspecto general, es en dónde intensificamos, ¿no? En dónde contenemos y en dónde consolidamos. O sea, son solamente tres aspectos específicos. Al momento de aprobarse la zonificación, entonces ya solamente va a ser me imagino que está muy referido al tema de áreas de estructuración normativa. Ni bien aprobados los PDUs, la vigencia de las áreas de estructuración, de las áreas normativas, las ATN, las áreas de tratamiento normativo, en el PDU ya dejan de tener vigencia. Solamente va a tener vigencia la zonificación que se establezca en el PDU, ¿no? Y con respecto a el sustento técnico está, ¿no? Es parte de los anexos que se va a poner, ¿no? Sí, gracias, arquitecto. Ahora tenemos una consulta de Lili Yungo. Dentro del plan MEC no está considerado el plano de zonificación de Lima Metropolitana. Exacto, no, no está considerado porque la zonificación se ve en los planes de desarrollo urbano, ¿no? De Carlos Morales. ¿Quién va a ejecutar las acciones de fiscalización que operativicen las sanciones allí planteadas? Me parece una buena observación interesante para poder colocar ahí en el reglamento, poner qué organismos, si bien es cierto, se ponen en algunos casos los organismos competentes, pero sí de repente hay que precisar, ¿no? Me parece una observación que deberíamos precisarlo mejor. Nos preguntan también si se pueden descargar los shapes. Se está consultando con el área de información técnica del IMP para poder contestar dicha pregunta. Bueno, Yane Guillanes de San Isidro nos menciona tener en consideración el sustento técnico de dichas áreas de estructuración urbana y qué variables se consideraron para la área de estructuración urbana 2, es decir, qué se delimita y por qué se delimita. Eh, con respecto a los shapes, lo que nosotros tenemos son visores, o sea, ni bien aprobado todo el plan MED, ¿no? La actualización, se pueden tener acceso a todos esos planos a través de los visores respectivos. Ustedes entran a la página web del IMP y ahí podrán encontrar los visores de todo lo aprobado y además hay visores de planos en trabajo, en la cual a través también de un aplicativo que tienen, de un link, pueden entrar y poder tener esa información como visores, ¿no? Eh, Hay un tema ahí que está relacionado a los shapes. Tendríamos que consultar exactamente cómo se hace para obtener los shapes, ¿no? Con respecto al otro es, el sustento técnico de la estructura. Sí, hay todo un sustento técnico que está relacionado a por qué se ha definido estas tres áreas de estructuración, ¿no? Principalmente se basa en lo que es las áreas homogéneas que tiene Lima Metropolitana. Se ha identificado áreas homogéneas por diferentes variables, ¿no? Y estas variables nos determinan tipos de áreas homogéneas. Salieron como 7 áreas homogéneas o 6 áreas, y estas 6 áreas luego, a través de un algoritmo adicional, se convirtieron en 3 específicas para no estar teniendo muchas áreas diferentes. Lo que queremos es que la zonificación, y esto cuando trabajemos seguramente el PDU, van a encontrar que va a haber muchas definiciones específicas que lo vamos a trabajar con el distrito, ya que cada distrito es diferente, pero eso se va a definir ya en la zonificación, todo lo que es uso de suelos, todo lo que es índice de uso y todo lo que es parámetros. Si bien es cierto, van a haber directivas generales, pero también van a haber algunos aspectos, principalmente en lo que es índice de usos, que es la municipalidad distrital la que va a especificar, ¿no?
se le va a dar competencias para que especifique esos índices de uso adecuado a su distrito, ¿no? Ya. A ver, acá me indican por qué no se subió toda la información, no se puede visualizar las áreas de estructuración urbana. Sí está, si vuelven, a veces la página se lentejea, pero sí está toda la información que se ha presentado ahora. Heber Gutiérrez pregunta, considerando la información gráfica en el plan metropolitano, las municipalidades distritales no podrían o no deberían aprobar los planos visados solicitados por habilitaciones, favor de confirmar y desarrollar. Eh, bueno, por ejemplo, no podrían, tendrían que, las municipalidades distritales no podrían aprobar los planos visados solicitados por habilitación. En el reglamento está propuesto que si es que hay una habilitación ya hecha, se puede incorporar a la clasificación del suelo, o sea, es posible, ¿no? Doris Villalobos, en el caso de presentar un RIF, actualmente se aprobaría con las zonificaciones existentes, luego cuando se apruebe el Plan de Desarrollo Urbano de Lima Centro, este se adecuaría, o el Plan de Desarrollo Urbano considerará y acoplará lo ya aprobado por el RIF, Ok. haciendo la respectiva compatibilidad. En el caso de, sí, a ver, en el caso de donde estamos haciendo PDU, caso Lima Balnearios y caso Lima Norte, todo la zonificación va a estar supeditado a la aprobación del PDU. En los otros distritos, las normas todavía continúan, podrían hacer RIS, ¿no? Es así que tenemos como 2, 3 casos, 3 distritos que están haciendo su actualización del RIS, o sea, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Como le digo, solamente en Lima Balnearios y Lima Norte, ahí sí tenemos que esperar a la culminación del PDU. Entonces, sí es posible hacer la adecuación o hacer una propuesta de reajuste integral, un RIS, ¿no? Ahora, lo hacen en el marco con de acuerdo a la 022 o de acuerdo a la 012, es decir, si la zonificación lo van a hacer por intensidades o por usos. En los casos que estamos proponiendo es que lo hagan de acuerdo a la 022. Sin embargo, ahora ya tenemos el algoritmo para convertir y para poder evaluar si lo podemos transformar inclusive a intensidades. Muchos planes específicos o varios planes específicos que se han aprobado se ha hecho por intensidades. Entonces, es posible trabajar los dos aspectos, ¿no? Vamos a 2 preguntas más por el chat y luego vamos a abrir el micrófono, por favor, y luego continuamos con las preguntas del chat. Claudia Mico consulta, ¿cómo se va a financiar los planes específicos y obras de infraestructura necesaria para mitigación de riesgos en esas zonas de laderas que se han considerado urbanizables, bajo condición de que se ejecute el plan y las obras? Esos son sectores donde la población y la municipalidad no tienen recursos para ejecutarlos. Bien interesante la propuesta, ¿no? Ahí, bajo el supuesto de que, fíjense, tenemos 5 años para realizar acciones de mitigación, ¿no? Ahí tiene que haber una actuación conjunta entre los mismos pobladores, las municipalidades y otras instituciones, ¿no? Entonces, eh, creemos ahí que también hay temas que el ciudadano, el interesado, tiene que desarrollarlo. Por lo pronto, la idea de la elaboración de los planes específicos es que sea elaborado ya sea iniciativa, puede ser iniciativa de los mismos pobladores, puede ser una iniciativa de la municipalidad distrital. En algunos casos que nosotros creamos convenientes, por ejemplo, en los PDUs, vamos a desarrollar 1 o 2 planes específicos en el tipo 4, ¿no? Entonces, la iniciativa va a depender del actor que crea importante desarrollarlo, ¿ya? Entonces,
Creemos que ahí tenemos que hacer un esfuerzo conjunto de todos los actores para poder financiar. Si bien es cierto, los recursos desde las municipalidades a veces son pocas, pero tenemos casos en donde ya hay municipalidades que han empezado a hacer estos planes. Primero, la evaluación de riesgos, ¿no? Segundo, estamos haciendo convenios con las municipalidades distritales para poder apoyar y darle asistencia técnica en la elaboración de los planes específicos, ¿no? Por último, tenemos la consulta de Heber Gutiérrez nuevamente. De acuerdo a algún caso en particular, la infraestructura, por ejemplo, los reservorios de agua potable, se podrían proyectar en lugares no destinados a zona urbanizable. A favor de considerar que los reservorios para agua potable se ubican en zonas altas para garantizar presiones de servicio. Ok, muy buena pregunta. Nosotros en el reglamento hemos puesto equipamiento o infraestructuras no permanentes. Sin embargo, este es un caso interesante que nos plantea. Vamos a hacer la consulta respectiva, cómo lo tomamos en cuenta, ¿eh? Antes de abrir el micrófono abierto, luego continuamos con las preguntas del chat. Le voy a dar pase a José Yancul para que explique este tema de la cartografía y de los visores que están consultando sobre la descarga de la información. Hola, buenos días con todos. Soy José Yancul. Respecto a la pregunta si es que se puede descargar en formato shapefile las capas, no es necesariamente se puede descargar en Shape, pero hay una opción para descargarlo como Web Feature Service, que es un formato eh, para que puedas ver las capas directamente en un software GIS. Para descargar este Web Feature Service, entras al visor. Por ejemplo, acá estamos en el visor y sencillamente la capa pues en cuestión que queremos descargar, vamos a los 3 puntos y vemos que acá hay una opción de mostrar detalles del elemento. Al hacer clic se te va a abrir una nueva pestaña y en la parte de abajo está el link para poder extraerlo, como vemos aquí, un feature server. Entonces, básicamente copiamos y ya lo insertamos en nuestro software GIS y desde ahí ya se va a poder descargar. Eso sería la opción. Enviamos aquí el link del ejemplo y desde ahí ya se podría, como les comento, insertar en el software GIS. Esa opción está habilitada para todas las capas, así que eso sería todo. Gracias, José. Vamos a abrir el micrófono si es que algún participante de la sala quisiera participar. Creo que Johnny está, bueno, tenía la mano levantada hace un buen rato, no sé si aún tiene la consulta. Si no, le dejamos el micrófono abierto a cualquiera que desee participar. Buen día a todos. Buenos días. Me lo voy a escuchar bien, ¿verdad? Sí, se escucha. Buenísimo. Solamente era para tener la información más cristalina en cuanto a las presentaciones de hoy. El PDF y la presentación en PPT, ¿las encontramos en su web? Sí. Buenísimo. Bien, lo siguiente es que, ¿qué relación guarda el Plan MET 2040 con el PDU Lima Norte? Es decir, ¿estos son documentos que van en paralelo hacia un mismo propósito o se complementan en algún punto? O tal vez falta barajar algo. Correcto. A ver, sí, es uno que es su pregunta que está en los mensajes. El plan MET es el instrumento que da los criterios generales y normas generales sobre el desarrollo metropolitano. Ahí encontramos el modelo de desarrollo, encontramos cómo se organiza la ciudad, que en este caso es 5 Limas, se establece el sistema vial metropolitano, ¿no? Cuáles son las vías importantes o cómo se va a interrelacionar todo Lima metropolitana. Luego se establece cuáles son los espacios públicos metropolitanos, ¿no? Luego se establece la clasificación del suelo, ¿no? Y se establece las áreas o los polígonos que deben ser de tratamiento especial,
¿no? Entonces, eso es lo que establece Lima Metropolitana y establece principalmente un modelo de desarrollo. El Plan MET establece que este desarrollo general debe ser más especificado en los planes de desarrollo urbano de las 5 Limas. Entonces, Lima Norte, por ejemplo, lo que es, agarra todos estos lineamientos generales de Lima Norte, del Plan MET, y lo complementa, lo precisa y lo detalla, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué podría detallar? En los polígonos, en los planes específicos, podría precisar, podría ampliar, podría dar más especificaciones de qué se trata el plan específico, inclusive podría desarrollar más los contenidos al interior en la parte de zonificación, ¿no? Entonces empieza a ser complementario y empieza a especificar un conjunto de acciones para llegar a la acción específicamente, ¿no? Entonces, vamos a decir que es un documento normativo, es el documento base, es nuestro documento referencial para desarrollar las propuestas que se van a hacer en el plan, en los planes de desarrollo urbano. De igual manera, los planes de desarrollo urbano también establecen un conjunto de procedimientos, ¿no? Que luego se deben ser considerados en los planes urbanos distritales, de tal manera que estemos amarrando todo el componente de planificación desde la planificación del distrito hasta la planificación metropolitana. Este proceso que se inició de arriba hacia abajo, desde la metrópoli hacia el distrito, nosotros pensamos que de aquí a 1 año o 2 años debemos retomarlo y empezar a evaluar desde las propuestas de los distritos hacia arriba. Entonces, cuando los distritos empiecen a elaborar sus planes urbanos distritales en los aspectos que le ha delegado el PDU, entonces ahí vamos a empezar a hacer el match y empezar a hacer que el sistema metropolitano funcione, ¿no? Entonces, por ahora, de acuerdo a la ley DUS, que establece que va de arriba hacia abajo, nosotros, si bien es cierto, estamos respetando, pero después vamos a tener que hacer un proceso a la reversa, es decir, que desde la propuesta distrital vayamos actualizando el PDU y luego el plan MET, ¿no? O sea, es un poco, lo que queremos es hacer que el sistema de planificación empiece a funcionar, que no sean documentos separados, sino que sean documentos complementarios y que sean documentos que se actualicen de acuerdo a las demandas específicas que se vienen desarrollando en la gestión, ¿no? Gracias, arquitecto. Tenemos ahora la mano levantada de Jocelyn Reyes, de la Municipalidad de Ate. Jocelyn, adelante. ¿Qué tal, arquitecto y con todos los presentes? Buenos días. La consulta, nosotros, según el visor que se ha publicado, lo hemos podido descargar y el área cartográfica lo ha trabajado en el GIS, pero cuando superponemos con el ámbito del RIS aprobado en el distrito de Ate, hay varias partes que no se han considerado como suelo urbano. Ok. Entonces, queríamos saber si eso también nosotros lo vamos a mandar bajo mesa de parte, porque la vez pasada que tuvimos la reunión también les consulté sobre el tema de las poligonales que estaban dentro de los esquemas de agua, de los 4 esquemas que tenemos en el distrito, y también puedo visualizar de que no todas las poligonales en su totalidad están sobre suelo urbano, sino que también están recayendo sobre suelo de protección. Entonces, no sabría sobre ello cómo nosotros vamos a realizar o cómo vamos a hacer, porque en el caso de 2 esquemas, PASLC ya nos hizo la consulta y nosotros lo que queríamos responder en ese documento también era sobre el tema del suelo urbano que ustedes estaban considerando, ¿no? Pero no sé cómo nosotros podríamos hacer con eso, o si es que me podrían dar información sobre el tema, 2 cosas puntuales, ¿no? Sobre los ámbitos de planes específicos, que es el RIS, netamente que no está considerado en su totalidad, y el otro son sobre las organizaciones que en su actualización de ustedes no figura el total del perímetro sobre suelo urbano. A ver, sobre el segundo punto, para verificar, a pesar que nosotros hemos solicitado al PAS que nos envíe los polígonos, pero habría que verificarlos si nos envían exactamente qué polígonos son,
para poder considerarlo, ¿no? O sea, no, ahí no habría ningún problema. En el primer punto, con respecto al PTP, como les decimos, la categoría PTP empieza a dejar de esa definición de PTP, o la definición existe, pero la localización y cómo lo vamos a incorporar en la zonificación, eso va a dejar de tener vigencia, ¿no? Pero la definición de tratamiento paisajístico, eso sí se va a seguir teniendo ya sea en la clasificación o ya sea en la zonificación. Me imagino que se refiere a muchas áreas ocupadas y actualmente en PTP. Entonces, si nos envía, ahí lo que nosotros revisamos concretamente es si esas áreas que actualmente están ocupadas, uno, su nivel de consolidación, si es bajo, alto, medio. Segundo, verificamos si está en una zona de protección, ¿no? O de conservación, ¿no? Si está en una zona arqueológica, ¿no? Y verificamos el tema si es que existe alguna normativa que diga está en riesgo no mitigable, ¿no? Si es que esos aspectos no coinciden, entonces pasa definitivamente a ser zona de protección. ¿Ya? Entonces, si no hay una evaluación que de acuerdo a la solicitud que nos hagan, se puede considerar como zona urbanizable, ¿no? Entonces, nos tendrían que enviar esas partes que ustedes han identificado para poder evaluarlo. No sé si alguien más desea participar para que pueda abrir su micrófono. Si no, continuamos con las dos preguntas que nos quedan por chat. A ver, la de Carlos, bueno, la de Johnny ya la preguntó por micrófono, ya fue respondida. Carlos, Eduardo, justo iba por tu pregunta, pero a ver, te dejamos el micrófono abierto. Gracias. Sí, buenos días a todos. Era con respecto a la zona de la Costa Verde. Está clasificada como suelo de protección. Eso quiere decir que cuando hagan el plan específico de la Costa Verde no van a poder determinar áreas urbanizables. Hay que considerar que a veces también la zona de la Costa Verde ya agarra lotes urbanos donde hay edificaciones existentes. Uh-huh. Sí pueden ser, o sea, a ver, de acuerdo al reglamento que hemos propuesto, o sea, uno, la precisión de estas zonas, como comprenderán, es una precisión que no es siempre. El horizonte que tiene el Plan MET es 2040, ¿no? O sea, el 2040 es la clasificación del suelo está dado para ese periodo. Sin embargo, en el reglamento hemos dicho que hay suelos de protección que pueden pasar a ser zonas urbanizables o zonas con zonificación, siempre y cuando haya un plan específico. Puede ser un plan específico, puede ser el PDU. En ambos casos se puede colocar, en el caso de Costa Verde, el plan maestro que están empezando a elaborar va a definir esa precisión. Entonces, dependiendo del plan maestro, si es que dice que estas zonas que actualmente son de conservación pueden ser urbanizables, en ese momento lo incorporamos en el plan MET como zona urbanizable, ¿no? O sea, no es que nunca van a ser, sino tiene que haber un sustento para que pueda modificarse, ¿no? Adelante, Heber Gutiérrez, que tiene la mano levantada. ¿Qué tal? Buenos días, ¿me copia? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Mi consulta está relacionada a la aprobación de los planos visados por parte de las municipalidades distritales, ¿no? Considerando lo que hemos recibido en la ponencia y el plan MED como resultado de las actualizaciones y tenemos la información gráfica, mi consulta está relacionada que si las municipalidades distritales deberían considerar la información que está en esta actualización del plan MED para evaluar la emisión y aprobación de un plano visado solicitado por alguna asociación de vivienda, o es que sí podrían hacerlo, considerando que esta nueva normativa establecería las condiciones para poder considerar viviendas dentro de determinadas zonas. Gracias.
A ver, me imagino que seguramente está relacionada la pregunta al suelo urbanizable inmediato, ¿no? O sea, es decir, que se ha determinado una parte de suelo urbanizable inmediato que para que tenga zonificación requiere un plan específico. Por lo tanto, mientras no tenga plan específico, no tiene zonificación, ¿no? Por lo tanto, la visación de planos se daría más por propiedad que por uso. O sea, ustedes pueden visar, pero no necesariamente ya les da la potestad de usarlo, ¿no? O sea, para que tenga el uso respectivo, tiene que haber una zonificación. Entonces, en ese marco, yo me imagino que están pensando también en el proyecto de agua. O sea, ahí, por favor, coordinemos con el PAS, que es el que tiene todos los programas que se están planteando en el corto y mediano plazo. Entonces, a través de ellos y junto con ellos, mejor dicho, trabajemos para ver cómo consideramos estas áreas, ¿ya? En ese caso, arquitecto, tendría que determinarse la información necesaria para poder considerar eh, que tal habilitación pueda contar con un plano visado, ¿no? Un plano visado para fines de contar con servicios básicos. Claro. Entiendo que sería así. Y mientras no se tenga esas consideraciones técnicas, no se Así es. podría emitir o aprobar un plano visado solicitado, Así ya es. sea en curso, ¿no? Por parte del administrado Así o es. en vía de a ser solicitado. ¿No? Eso Así para es. tomar en conocimiento a las Exactamente. municipalidades distritales, ¿no? Y Ujú. poder correr con los PDU, entiendo. Exacto, exactamente. Perfecto, gracias, arquitecto. Una última pregunta de Sally Guzmán. Si se va a incluir en el reglamento algo de los instrumentos de financiamiento urbano, ¿habrá algo de los DAIT? En el reglamento nosotros hemos colocado, ya estamos diciendo que hay zonas que son zonas ofertantes del DAIT, ¿no? Ofrecen. Entonces, ya lo hemos puesto. Sin embargo, lo que nos falta son las zonas receptoras y esas zonas receptoras van a estar definidas en los PDUs, ¿no? Justamente, por ejemplo, las áreas en el tema de área de estructuración, las áreas de estructuración 1, que son zonas de intensificación, por ejemplo, esas son zonas propensas a ser receptoras, ¿no? Entonces, si bien es cierto, acá señalamos quiénes son, sin embargo, ya el detalle final va a estar señalado en el PDU, ¿no? De igual manera, nosotros en los PDUs vamos a tratar de normar y dar algunos incentivos para poder utilizar los instrumentos de financiamiento, ¿no? O sea, entonces sí creemos de que es necesario ya dar incentivos para que estos instrumentos de financiamiento empiecen a funcionar. Entonces, en el PDU Lima Norte, por ejemplo, tenemos dos áreas que vamos a desarrollar, los dos planes específicos lo vamos a desarrollar y en esas zonas es que vamos a proponer cómo utilizar estos instrumentos de financiamiento, ¿no? Pero eso está en el PDU Lima Norte, ¿no? Una última pregunta de Lili Yungo. En el Cerro El Pino y Cerro San Cosme del Distrito de la Victoria se está considerando dentro de la subclasificación del suelo como en consolidación urbanizable inmediato. Sin embargo, en el plano de zonificación, el distrito tiene zonificación de RDM, de residencial de densidad media. A ver, de nuevo, es de Lili, ¿no? Sí, de Lili. En el Cerro Pino y Cerro San Cosme es. Allá. Debe ser las que están dentro de las casuísticas, o sea, es parte de las casuísticas que se ha tenido, en donde existe algunas zonas con zonas de riesgo muy alto, y entonces estas han sido reclasificadas como zonas de conservación, ¿no? Entonces, de todas maneras, si nos pudieran enviar, por favor, exactamente el polígono, para poder responderle exactamente con precisión, ¿no? ¿Qué sucede en estos casos? Nada, solo creo que ya podemos ir cerrando, pero sí quisiera, bueno, si alguien puede participar, tiene el micrófono abierto, si no solo, por favor,
solicitarles que puedan inscribirse al formulario a los que faltan. Solamente se han inscrito la mitad de los 60 participantes, y a las municipalidades y los gobiernos locales que nos están acompañando, si esas consultas específicas y detalladas nos podrían enviar a través de mesa de partes virtual en el formulario que se encuentra en la documentación que está a descargar en la página del IMP. Y Heber me pregunta sobre la grabación. La grabación va a ser publicada en las redes sociales del IMP, en el Facebook, en el Instagram, en LinkedIn. Eso, no sé si algo más. Sí, hay una pregunta que no hemos contestado, ¿no? De Carlos Morales sobre si no es incoherente que una municipalidad distrital esté invirtiendo recursos en hacer un RIS y a la vez que la municipalidad provincial esté invirtiendo en hacer el PDU. Nuevamente hay que recalcar, ¿no? En Lima Balneario Sur y en Lima Norte, ahí no es posible hacer un RIS, mientras que en las otras zonas, Lima Sur, Lima Centro o Lima Este, sí se puede hacer un RIS, porque la ciudad no se puede detener, ¿no? O sea, no podemos prohibir que existan modificaciones, ¿no? Por una parte, el IMP tiene gracias por una parte, al Ministerio de Vivienda, tenemos un convenio para hacer Lima Norte y a través de nuestros recursos estamos haciendo Lima Balneario Sur. Entonces, hemos programado para hacer el próximo año unos recursos para los otros dos. Entonces, si es que no se hace PDU en esas zonas, tampoco podemos detener el desarrollo. Entonces, creemos que sí las municipalidades que lo necesitan, ¿no? Se puede hacer una actualización del RIS, ¿no? Para que puedan desarrollarlo, ¿no? Entonces, simplemente explicar que no es que en Lima Norte estemos permitiendo hacer RIS, no. De acuerdo además al Decreto Supremo 012, ni bien iniciado un proceso de formulación de un PDU, cualquier acción administrativa dentro de ese ámbito no se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, tanto en Lima Norte como en Lima de Balneario del Sur, se han detenido todo lo que es relacionados a presentación de planes específicos y a presentación de cambios de zonificación, ¿no? Entonces, no se pueden trabajar. En el resto de distritos, sí lo pueden hacer porque sí es necesario que lo puedan elaborar, ¿no? Si no hay más consultas, por favor, quisiera pedirles si pueden abrir sus cámaras para tomar una foto de la audiencia. Me van a disculpar que no tengo la cámara en esta PC, pero si los que tienen, por favor, para poder tomar una foto final. Alejandra Llanos, creo que tiene una pregunta. Sí, buenos días. Mi consulta es, en el caso de Chorrillos, ¿no? Del asentamiento humano Alicia Valdivia en Blesión, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de los asentamientos humanos estamos en zonas arqueológicas, intangible, ¿no? Y el caso de Alicia Valdivia en Blesión ya se hizo el rescate arqueológico para el. O sea, nos falta, bueno, lo hicimos eso por lo que nosotros, como ustedes ya saben, no tienen conocimiento de que la mayoría de asentamientos humanos no contamos con servicios básicos. Y la necesidad es esa, ¿no? De tener los servicios básicos, y por eso es que nosotros hicimos el rescate arqueológico. Pero para, bueno, tener los servicios básicos necesitamos ahora la desinfectación. Bueno, eso sería con el Ministerio de Cultura, ¿no? Pero la consulta es, ¿en ese trabajo puede la municipalidad encajar? Ahí muy claro con la norma, ¿no? Todos los polígonos que gestiona y norma el MINCUL, el Ministerio de Cultura, nosotros no podemos incorporar. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que solicitar es la desafectación de esa área, o en todo caso, como se ha trabajado en algunas otras zonas, la elaboración de planes adecuados a esa zona, donde ahí se puede plantear zonas de diferente tipo. En algunos casos se podría incluir, pero eso lo organiza y lo plantea el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces sería a través del Ministerio de Cultura para ver qué hacemos en su caso, si se desafecta o se hace un plan específico
liderado por el MINCUL, donde se permite la ocupación de esas áreas, ¿no? Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces tomaríamos la foto de todos los asistentes. Como ya se mencionó, se va a poner esta grabación, se va a colocar de todas maneras. Tomamos las fotos respectivas para tenerlo también como parte de su presencia en esta reunión. Se agradece a todos los presentes. Para cualquier cosa todavía tenemos sus sugerencias hasta el día 20, por favor. Háganos llegar. Nosotros luego vamos a hacer un informe para poder responder cada una de las sugerencias enviadas. Muchas gracias.